hacer es Dios. Y Dios lo tiene para nosotros. Ahora, si yo no me enriquezco en el Señor, no busco de Él, no me congrego, no canto, no oro, no disfruto, simplemente voy a decir, Señor, dame de tu gozo y nada más que eso, no lo voy a tener. Pero cuando empiezo a vivir en la presencia del Señor, a veces el concepto de vivir en la presencia del Señor no es que tengo que estar todo el día de rodillas, sino que tengo que cumplir con las obligaciones que el Señor impuso a cada uno de nosotros, ¿no? El trabajo, la familia y todas las demás cosas, pero tengo que tener una vida de comunión con Dios para que ese gozo se haga realidad en mí. ¿Por qué? Porque el enemigo busca atacarnos en el lugar donde nosotros estamos débiles. Si el enemigo sabe que en un punto nosotros estamos fortalecidos, no va a perder tiempo ahí, sino que va a atacar nuestros puntos débiles. Entonces yo tengo que tener claro estos 3 puntos que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Y quizás sea reiterativo esto, y realmente yo había preparado otro tema, pero el Señor me lleva a esto, y yo no me puedo quedar tranquilo hablando de lo que yo tengo para decirles, sino quiero que Dios sea el que habla en nuestros corazones. Porque necesitamos que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestros corazones y esa palabra llegue viva a nosotros y pueda producir un efecto poderoso que se transforme en resultados en la vida de todos los días, ¿no? Y 2 Corintios capítulo 10. Le dejo los saludos de los hermanos de Suipacha. Bueno, ¿están contentos que los hermanos de Suipacha dan un saludo? Qué bueno. El versículo 5 dice, 4, las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y ahí tenemos aquellas cosas que Dios nos dio, que tienen poder, pero ese poder no es un poder humano, sino que es un poder divino para derribar fortalezas. Ahora, cuando nosotros hablamos de fortalezas, muchas veces pensamos en la fortaleza que está allá. Y yo tengo que identificar dónde están esas fortalezas, ¿no? Ahora nosotros tenemos al alcance de un documental o de un noticiero a veces ver cómo el dron va transmitiendo dónde va el ataque, y el ataque va a un lugar puntual, ¿no? Para que sea efectivo va a un lugar puntual. Y nosotros tenemos que identificar cuál es el punto, el lugar donde tiene que ir ese ataque, esa fortaleza que tenemos que destruir. Porque muchas veces esa fortaleza está dentro de nuestras propias vidas, está en nuestros pensamientos, está en nuestro corazón, está en aquellas cosas que a través del tiempo permanecieron allí, quizás como adormecidas en un tiempo, pero que no están muertas, no están eliminadas. Y anoche me llamó mucho la atención, me encontré con un hermano, ¿no? Y que yo lo conozco, prácticamente nos criamos juntos en la iglesia, pero a través de los años de su vida hubo una característica que siempre lo identificó y que ahora, llegando a los 70, parece que eso se exacerbó, ¿no? Siempre los malos recuerdos del pasado, siempre los malos testimonios de personas que él conoció, y el hecho de que nosotros vayamos a la iglesia no quiere decir que seamos perfectos, sino que tenemos que ir camino a la perfección, ¿no? El problema es cuando yo estoy mal y no me importa ser mejor, sino que digo, bueno, estoy mal y sigo yendo a la iglesia. El Señor dice que tenemos que ir creciendo, tenemos que ir camino a la perfección, amén. Y el camino a la perfección es un camino que está señalizado por la palabra de Dios. Aquellas cosas que Dios nos llama y nos habla y que si están malas tenemos que corregir. Pero en él le han causado, el enemigo ha hecho en su corazón una fortaleza que es tremenda, porque no hay forma, Isi le estuvo hablando
esa fortaleza que él tiene en su corazón y que no puede permitirle vivir el gozo del Señor, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Entonces muchas veces, esto es un caso muy extremo, confío en que no haya ninguno de nosotros en esta situación, pero puede que así sea, y es un punto a trabajar en nuestra vida, derribar esa fortaleza. Pero yo tengo que saber cuál es esa fortaleza, porque a través de los tiempos, el enemigo, que es tan astuto, va buscando de construir fortalezas en nuestras vidas. Y a veces esa fortaleza se transforma en un punto de idolatría, ¿no? Y yo me estaba acordando de un ejemplo de algo que el Señor me hizo así, me mostró. Cuando yo tenía 22 años, o por ahí, o 21, 22 años, tenía un auto que a mí me gustaba tanto. Y cuando lo compré, lo llevé al lavadero y el lavadero lo levantó allí. Antes había una grúa que te lo levantaban, para los más jóvenes. Entonces yo lo miraba y me dedicaba viéndolo, ¿no? Y los sábados a la tarde, antes de ir a visitar a mi novia, bueno, lo lustraba, le pasaba pomada en las cubiertas y gastaba dinero en ese auto y no diezmaba. Eso está muy mal. Y yo digo, había ocupado un lugar tan grande en mi corazón que esa situación seguramente que provocó que Dios durante muchos años me tenga con algún cacharro, para que yo aprenda que lo importante no es lo que yo tengo, sino lo que Dios me da, y que Dios tiene que ser lo más importante en mi vida. Y tal vez ese sea un ejemplo común, algo quizás de poca significancia. Lo comparto porque el Señor me lo trajo al recuerdo, ¿no? Y yo miraba mi Peugeot Le Mans y decía, qué lindo, y lo ilustraba, y todo brilloso. Pero no estaba ocupando el Señor el primer lugar en mi corazón. Y eso se había construido en una fortaleza en mi vida. Pero tal vez la fortaleza que cada uno tiene es diferente. Tal vez la situación que cada uno atraviesa o su experiencia de vida lo va llevando a que en su corazón o en su mente se construyan fortalezas. Y eso es lo que el Señor nos llama a destruir, porque muchas veces esas fortalezas nos impiden alcanzar la gracia de Dios. Como dice la palabra, cuando habla de la raíz de amargura, no sea que por esa raíz de amargura dejes de alcanzar la gracia de Dios. Y a mí me impactaba tanto porque él seguía hablando y terminaba de atender a Juan y empezaba con Pedro y después tenía información de todo. Y él no se daba cuenta, a pesar de sus años en el camino del Señor, o sea, asistiendo a una iglesia, muchos años de su niñez, no pudo identificar este factor que termina siendo tan dañino, no solo para su vida, sino para el que lo rodean. Porque cuando estás rodeado de personas que viven en amargura, o una de dos, o te haces un blindaje o te afecta, ¿no? Entonces, es algo tremendo. ¿Cómo pasa esto? Pasa cuando nosotros no derribamos esas fortalezas. Ahora, para derribar esa fortaleza, no puedo decir derríbate, sino que tengo que estar armado de aquellas armas que Dios me da para enfrentar esas fortalezas. Porque muchas veces esa fortaleza, como dice en el versículo siguiente, producen en nosotros cosas que Dios las detesta, ¿no? Por ejemplo, dice el versículo siguiente, versículo 5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y los argumentos son aquellas cosas que se fortalecen en nuestra vida y tratan de justificarnos en lo que estamos haciendo mal. Tenemos una justificación, tenemos un argumento que nos lleva, aunque quizás nosotros no lo vemos así, a desafiar la palabra de Dios. Y esto es tremendo. Esto también lleva a que se produzca la altivez. Y Proverbio dice claramente que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y yo tengo que terminar y eliminar estos factores en mi vida. Mi altivez, ¿cómo producen los demás? Si mi altivez ha producido que alguien sea dañado por mi actitud,
tengo que ir y hablar con esa persona y pedirle perdón y decirle, mira, Jesús me está cambiando, ya no soy el mismo de antes, ya no soy la misma de antes, pero sigo con mis defectos, pero sigo trabajando en mejorar esas cosas. Entonces voy buscando la manera de derribar eso, porque muchas veces aún en la familia de Jesús, que somos nosotros, la iglesia, puede ser que alguna palabra sea mal interpretada o alguna persona haya dicho algo quizás sin darse cuenta y produce un daño en otra persona. Y ese daño es tan tremendo que afecta la sensibilidad y impide que en la iglesia crezca en amor, ¿no? Fortalecido en el Señor. Por eso que la importancia de la Santa Cena, donde es la oportunidad que tenemos todos de ponernos a cuenta para que participar en ello sea de bendición para nuestra vida. Entonces, ¿trabajar en qué? Derribando, dice, toda fortaleza y derribando argumentos. Versículo 5, el objetivo es destruir esos argumentos y esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando yo busco de hacer mi propia interpretación de la palabra de Dios, cuando yo busco de hacer hablar la palabra de Dios para que diga lo que yo quiero decir, y esto es terrible, esto levanta fortalezas que muchas veces solamente el poder de Dios las puede derribar. Pero yo tengo que ir al Señor y abrir mi corazón y presentarme delante de Él, ¿no? Para que yo pueda vivir la vida en Cristo, para que yo pueda vivir el Evangelio del poder, para que yo pueda vivir una nueva experiencia y no una religión. Siempre decimos que el Señor no vino a traer una religión más, no fue a la cruz por una religión más. A veces cuando hablamos con personas dicen, yo soy de tal religión, pero nosotros no hablamos de religión, sino hablamos del Evangelio de Jesús para salvación. Ahora, para salvación, ¿de qué es la salvación, no? Siempre estamos un poco mirando esto, ¿de qué me salva el Señor? Del infierno. Del infierno. De ahí me salva, de ahí me rescata. Pero en ese camino, a través del perdón de mi pecado, de la gracia de Dios derramada en nuestras vidas para salvación, empieza una nueva batalla. Porque el Señor no nos hubiese hablado de las armas, no nos hubiese hablado de los conflictos en el área espiritual, no nos hubiese hablado de armadura del cristiano, sino que nos hubiese hablado de otra manera. Pero el Señor nos da todas las armas para que nosotros podamos ser más que vencedores. Vencedor contra todas las ataduras, contra los vicios, contra aquellos pecados que se producen generados por nuestras concupiscencias, por nuestros propios deseos que todavía no fueron aplastados por el poder de Dios. Para que yo pueda tomar esa carga de situaciones y de pecados que me están ahogando y llevarlo a los pies de Cristo. Y decirle, Señor, acá traigo esta carga de pecados, acá traigo estos argumentos, acá traigo estas cosas que me afectan y las pongo cautivas a tus pies. Y cuando las personas toman esta decisión, cuando nosotros tomamos esta decisión, es ahí donde se empieza a manifestar el poder de Dios, ¿no? Luego estamos viendo en el grupo de adicciones que nadie va a tener un resultado si no necesita, si no siente la necesidad de ser cambiado, ¿no? De terminar con ese estado de esclavitud. Yo tengo que estar interesado en hacerlo, porque si no estoy interesado, los demás, por más amor que pongan, no se va a producir nada. Pero cuando yo estoy interesado en conseguir eso, entonces trabajo en eso, y entonces la iglesia que está unida, que ora y que se fortalece, ayuda a través de la oración y busca de que esa fuerza que la persona necesita para tomar esa decisión, de llevar cautivo aquellos pensamientos que producen altivez de espíritu, que argumentan, llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento que se opone a Dios. Esos razonamientos que muchas veces se encuentran y dicen, mirá, esto no es tan malo. Esos razonamientos o pensamientos humanísticos, ¿no? Que ponen al hombre en primer lugar. Lo importante es que el hombre esté bien. Lo importante
importante que el hombre viva su vida porque es una sola vida, ¿no? Esto es muy común de escuchar. Pero sí, esta es una vida, pero después viene la vida eterna. Si yo no creo en esa vida eterna, va a ser inútil que me esfuerce en hablar y hablar y hablar, porque yo no creo en aquello. Entonces, si no creo en la vida eterna, no puedo creer que Cristo fue a la cruz a morir por mis pecados y para pagar mi deuda. No puedo entender que yo era un pecador y que estaba muerto en delitos y pecados, porque digo, soy una buena persona. Yo no mato a nadie, no adultero, no robo, no hago cosas terribles, y caigo en mi autojustificación. Entonces digo, sí, lo importante es que el hombre esté bien. Pero este es un engaño de Satanás, porque Satanás te quiere convencer de que tu vida se termina acá y por 60, 70, 80 años o 100 años y después se acaba. Entonces viví alegremente, pero el Señor me dice otra cosa, que hay una vida eterna y allí me voy yo. Allí apuntamos nosotros. La salvación tiene ese objetivo de limpiar nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras cosas viejas, aquellas cosas que si no actuamos con firmeza siguen estando en nuestro corazón y producen que nosotros caigamos una y otra vez, cuando el Señor quiere que nosotros pasemos esa prueba. Pero ahora esas pruebas las necesito pasar en mi vida, pero necesito que el poder de Dios, las armas poderosas de Dios estén en mí. Necesito tomar esas armas. Y esas armas no son misiles, ni ametralladoras, ni fusiles, sino que son las armas que el Señor nos da a través de la oración, a través de crecer en el conocimiento de su palabra, a través de crecer en la fe, a través de fortalecernos en la salvación, no solamente para nosotros, sino para compartir a otros, ¿no? Para llegar a las personas con el mensaje poderoso de Dios que cambia nuestras vidas, que trae salvación. Y cuando las personas son transformadas por el poder de Dios, la sociedad cambia, la familia cambia, pero también la ciudad cambia, el país cambia, porque está la presencia de Dios. Y cuando está la presencia de Dios en los corazones de las personas, el temor de Dios, que el temor no es que yo me escondo porque tengo miedo, sino es respeto reverente a Dios. Respetar que aquellas cosas que me dice Dios que son verdad. Respetar que el Señor está guardando y creó la vida de las personas, y respetar esa vida de las personas. Trabajar en honestidad, trabajar en esfuerzo cada día, porque esto le agrada a Dios. Pero muchas veces en los corazones está este tremendo problema que no acudimos a tomar las armas que el Señor nos da. Y buscamos otras situaciones, buscamos otras soluciones, buscamos otra forma de resolver. A veces basado en nuestra experiencia, a veces basado en nuestros conocimientos intelectuales, a veces basado en lo que aprendimos en la vida, pero el Señor no nos llama a esto porque esta no es la manera, sino dice que las armas con las que luchamos no son del mundo, no son, cuando habla del mundo no, se está refiriendo al sistema del mundo, ¿no? El mundo tiene sistemas, formas de resolver las cosas, los conflictos, bueno, estás mal con tu esposa, dejala y andate, tenés problemas con tus hijos y olvidate de ellos, tenés problemas en el trabajo, bueno, no vayas más. El mundo tiene, el sistema del mundo tiene estas soluciones. Pero las armas que el Señor nos da no tienen que ver con el sistema del mundo, sino que son de Dios. Dice la palabra, son divinas, vienen de Dios. La palabra nos habla de divinidad para derribar estas fortalezas. Las tengo que derribar. Dice, destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y después llevar cautivo nuestros pensamientos, todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y la forma de saber cuál es el pensamiento sometido a Cristo es leyendo la palabra, meditando, congregando, cantando, sirviendo, porque a través de nuestra vida, en ese camino de Cristo Jesús,
nos va a ir enseñando y nos va mostrando el Señor cada día. Y vamos a ir creciendo en conocimiento, vamos a ir creciendo en amor, vamos a ir creciendo en sabiduría, porque la palabra de Dios nos dice que el que tenga falta de sabiduría, que se la pida a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Pero a veces cuando venimos a orar, yo no me acuerdo de alguien que haya pedido por sabiduría, ¿no? Y es importante, porque con la sabiduría de Dios el camino se nos va a abrir y vamos a encontrar solución y respuesta a nuestros conflictos. Porque Dios la da, y dice que no te la va a dar así de a poquitito, sino que te da abundante y sin reproche. Pero pida con fe, pida con fe. Entonces ves que todo se va encadenando. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír de la palabra. Pero cuando yo oigo la palabra y la guardo en mi corazón y el Espíritu Santo después me la empieza a trabajar, seguramente que te va a decir mucho más de lo que yo te puedo decir. Porque el Espíritu Santo habla con perfección, con sabiduría, con inteligencia, con profundidad. Y eso es lo que necesitamos. Por eso que es importante que nosotros tomemos las armas de nuestra milicia, las armas poderosas que el Señor nos da. En los conflictos que vos tengas que atravesar. Yo no conozco lo que está pasando en la intimidad de tu vida, pero el Señor sí la conoce. El Espíritu Santo que analiza nuestros corazones sabe lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. Aunque no se lo hayas contado a tu esposo o a tu esposa o a alguien muy cercano, el Espíritu Santo mira en tu corazón y sabe. Y el Espíritu Santo tiene el poder para ministrarte y darte la salida, la solución. Pero hoy Marga hablaba del corazón endurecido. Y cuando el corazón está endurecido no hay forma. No porque el Espíritu Santo no pueda orar, sino porque el Espíritu Santo es respetuoso. No te tira la puerta del corazón abajo, sino que golpea, llama. Si abrís, Él entra. Si vos decís, Señor, yo te necesito que entres a mi corazón. Señor, vos ves que estoy pasando esta situación, esta batalla tan grande en mi vida, y yo necesito tu ayuda, necesito que tu Espíritu Santo me esté dando aquellas cosas que necesito para derribar esas fortalezas. Señor, yo con mis fuerzas, con mis manos, con mi intelecto, no lo puedo lograr, pero yo sé que vos sí lo podés hacer. Y vos podés transformar mi vida, podés transformar mi corazón. A veces nos acostumbramos a ser como somos y no nos damos cuenta de que cuando nos endurecemos en esa posición, ya no hay mucha chance, no porque el Señor no pueda, sino porque nosotros estamos endurecidos, ¿no? Entonces es importante que recurramos al Señor. Que esta semana que vamos a comenzar, que podamos orar y clamar a Dios, que podamos hablar con Dios, que podamos abrir nuestro corazón y decir, Señor, yo tengo este tema, vos sabés cuál es, pero yo te lo quiero decir con mi propia boca. Este tema que me genera una fortaleza, que cuando quiero hacer algo aparece allí como un gigante y me detiene y me hace sentir mal y me trae recuerdos y me trae malos pensamientos. Señor, necesito destruir esa fortaleza. Entonces necesito, Señor, las armas que vos tenés para hablar de mí. Yo les invito a ponerse de pie. En este tiempo quizás hablar de armas suena a violencia, pero las armas de Dios son espirituales. Son espirituales. Las armas de Dios son poderosas y las necesitamos, hermana, las necesitamos cada día, en cada momento, en cada andar, en cada caminar. No solamente aquí en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra búsqueda, en nuestra familia. Porque el enemigo busca de operar y de entrar y destruir. No viene a asustar a la gente, sino viene a destruir de verdad, a esclavizar en los vicios, a esclavizar en los malos pensamientos, a esclavizar en aquellas cosas que producen y generan raíz de amargura y tienen a las personas postradas, aunque viven, caminan, pero postradas durante muchos años, 60, 70, 50, 40 años. Y el Señor tiene poder para hacer eso, pero nosotros necesitamos armarnos
de las armaduras de Dios, para que podamos derribar eso. Porque cuando nosotros podamos derribar esa fortaleza, la gloria de Dios se va a manifestar de una manera tremenda. Y vamos a ver milagros, vamos a ver almas que vienen a los pies del Señor. Y lo estamos viendo y le damos gracias a Dios por esto. El miércoles vino Ángel y aceptó a Cristo en su corazón. Y esto nos dio tanta alegría, pero también pensar cuántas personas están muriendo y todavía no conocen a Cristo. Y algunos están cerca nuestro. Y el Señor nos llamó como iglesia a llegar a ellos, a predicarles el Evangelio. Pero tenemos que fortalecernos como iglesia. Tenemos que derribar todo argumento que se quiere levantar para desafiar la palabra de Dios. El Señor nos dio a nosotros el poder de su palabra, para que cada uno de nosotros la leamos, para que todos tengamos el conocimiento de la palabra. No es privativa de una persona, sino que la palabra de Dios es para todos, para cada uno de nosotros. Buscar en ella, pedirle al Espíritu Santo que te guíe allí en esa palabra que vos necesitas. No esto de hablo y donde sale, sale, sino de que el Señor me guíe en aquella búsqueda, en aquel conflicto que tengo que enfrentar, en el problema que no puedo resolverlo y se estira y se estira y se estira, cuando Dios tiene poder para terminarlo y romper toda atadura, toda cadena, y que yo pueda disfrutar la victoria del Señor en todos los aspectos de la vida. El Señor tiene poder para hacerlo. El Señor está vivo hoy. No predicamos un recuerdo, sino creemos en un Dios poderoso, un Dios que nos dio las armas que nosotros necesitamos para combatir en el camino de la vida, las adversidades, los problemas. El Señor está, y está como un poderoso gigante, pero está esperando también que nosotros tomemos decisiones. Tomemos decisiones. El Señor no va a pelear la batalla por nosotros, sino que nosotros tenemos que pelear esa batalla, pero con la armadura de Dios, no con la mía. No fundamentarme en mis propios conocimientos, ni en mi altivez, ni en mi experiencia de la vida, sino en lo que el Señor me enseña. Destruyendo argumentos, destruyendo altivez. Muchas veces esos argumentos y esa altivez que se transforma en un ídolo, porque son tan importantes que nos hacen sentir grandes, fuertes y poderosos, cuando el poderoso, el grande y el fuerte es el Cristo de poder que Dios subió en la cruz por nosotros. Y Él nos ama. En esta mañana nos sigue amando. En esta mañana está buscando de hacer algo en nosotros. Está buscando de que su Espíritu Santo nos deje algo en nosotros para que nosotros podamos fortalecernos en el Señor y comenzar esta semana poniendo nuestra confianza en Él, dejando nuestras decisiones en sus manos. Muchas veces creemos que lo que nosotros sabemos o entendemos es lo mejor y no pensamos que Dios tal vez tiene otro plan. Y luchamos, ¿no? Y decimos, ¿por qué? Y no vamos al Señor a decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando? Acá estoy, Señor. Necesito que me hables, necesito que me digas. Porque a veces llevamos la carga inútilmente. Llevamos la carga porque nos gusta llevar la carga y no vamos al Señor con nuestra carga. No vamos al Señor en busca de respuesta. Señor, te damos las gracias en esta mañana que nos das, Señor, para estar en tu casa juntos.